Buenas, Hola, ¿cómo va? muy bien. Bueno, qué puntualidad. Pues ¿Cómo va, Majo? ¿Bien? ¿Por allá? bien, muy ¿Por bien. Estados Sí, Unidos? súper. No hay mejor época para estar acá. Sí, un poco locos, ¿no? Un poquito loco, un poquito. Bueno, Pero por acá, suerte acá logrando un poco de estamos, normalidad. acá estamos bastante igual, así que quédate tranquila. Bueno, a ver, este es un ciclo de charlas que te habrá contado, lo habrás visto lo de Santi. Eh, la intención es poder, por un lado, que te conozcan y por un lado, aprender un poco de todo lo que fue no tu experiencia, pero toda tu trayectoria Ujú. para llegar a Apple. Porque la pregunta recurrente es, ¿cómo llegaste a Apple? O sea, Bueno, desde es Mar una del carrera. Plata y desde KS, ¿no? Exacto. Arrancamos por donde quieras. Empecemos por Por donde el vos principio. quieras. Sentite libre para hablar de lo que quieras. O sea, mi idea es poder conocer un poco cómo llegaste hasta Apple desde Mar del Plata, obviamente. Perfecto, ¿sí? O sea, cómo Eh, empezaste. Bien. Eh, Siempre tuve la inquietud en realidad yo empecé mi carrera de diseño en la UBA, en la FADU, Mm. que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires. Realmente fue, si bien no estuve mucho tiempo ahí, fue parte como de esa explosión que yo necesitaba como de conectar con diseño y esa energía muy creativa, muy intensa, que se vive en un pabellón que era únicamente de diseño. Entonces nos encontraban con diseñadores de indumentaria, arquitectos, diseñadores industriales, gráficos, imagen y sonido. Era un entorno donde las paredes están grafiteadas, donde hay arte, instalaciones, llegas y hay Mm. instalación y tenés que ir por otro lado. Y fue muy importante esa etapa para mí porque me ayudó a definir como mi estándar de calidad. Nosotros cuando teníamos que ¿En compartir qué nuestro carrera, trabajo, en qué sí, carrera estabas en la diseño U? gráfico, Ah, bien, firme junto, bien. siempre diseño. Eh, pero decidí irme justamente buscando un poco de poner un poco esa distancia que yo tenía con Mar del Plata. Nací y crecí allá y quería intentar crear algo nuevo y ver cómo era un poco lo que yo consideraba como unas grandes ligas de diseño. Los docentes, los entrevistados docentes de allá y realmente era impresionante. Tenía la posibilidad. Mis viejos me bancaron en eso. Y lo que más que nada me ayudó es a ver eso de nuevo, el estándar de calidad. Gente que todo el tiempo daba más, gente que invertía muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y siempre querían ser mejores. Nosotros compartíamos nuestros trabajos y los poníamos en la pared y era muy fácil compartir, por comparar, porque veías trabajos de 100 personas al lado tuyo y nunca era ser mejor. Y nunca hablaban de tu trabajo porque no era mejor. Entonces era la búsqueda constante por mejor calidad y, y tratar no de resaltar, sino de al menos poder, sí, poder progresar, ¿no? Tenías todo el tiempo un punto de comparación. Entonces cuando vuelvo a Mar del Plata y empiezo en KS, volví un poco con ese mindset guerrillero, combativo contra mis propios estándares, y eso a mí me ayudó muchísimo en toda mi carrera. Eh, Algo que vos le preguntabas a Santiago la otra vez, ¿qué te dejó la facultad? A mí me dejó eso, que independientemente de las cátedras y los docentes, de las entregas, es una competencia un poco con vos mismo. Te dan una asignatura, depende de vos hasta ver hasta dónde la querés llevar. Y tener esa libertad, para mí en la carrera fue muy importante para poder empezar a probar distintas cosas, poder ver hasta dónde llegaba, con los tiempos, con las reflexiones, con el feedback de ustedes. Entonces, para mí la O sea, formación fue eso, muy eso lo importante. sentiste tanto en UBA como en KS. Sí, para mí era crucial. El punto de comparación, por supuesto, por cantidad de gente, era mucho mayor en UBA y Es porque otra además escala. sí, es otra escala y porque había otro nivel un poco de brutalidad y menos pedagogía
trabajos que se arrancaban y se rompían en la cara del alumno, cosas de ese estilo. Entonces se ponía más complicado. Pero de todas formas no perdías la perspectiva de que todo eso era un proceso como formativo y bueno, son métodos. Y eso creo que es fundamental para crear un poco este mindset, esta idea que tenemos que construir de quiénes queremos ser profesionalmente. Que si bien nosotros vamos a trabajar para los demás y vamos a ser comunicadores y podemos crear nuestras propias piezas, nuestros propios productos, pero en general somos medios para un fin. Depende de nosotros a qué calidad queremos llegar, qué estándares queremos dar, qué tan fieles queremos ser al mensaje y demás. Entonces, eso para mí creo que fue crucial para llegar a Apple y lo fui construyendo a lo largo de mi carrera con mis distintos mentores, con mis distintos trabajos, compartiendo con amigos y ir puliéndolo. Y empecé a trabajar temprano, muy temprano. Antes de recibir. Mucho antes de recibir. Yo freelanceaba y mi primer trabajo formal fue en el 2011, yo me recibo en el 2014. Y el primer trabajo formal fue en Making Sense. Era de las pocas compañías que hacían software en Mar del Plata. Y yo en realidad empiezo diseño sin saber bien a qué me quería dedicar. Me gustaba mucho el diseño editorial y pensaba que podía llegar a hacer algo ahí, pero en realidad creo que lo que más me gustaba del editorial era la flexibilidad del medio. Y mi amor por la tipografía y por una linda grilla. Entonces cuando empiezo en Making me encuentro con Martín De Niro, que todavía trabaja hoy en Making, purista del diseño y de la grilla, y él me enseña bastante a poder trabajar en píxeles, que era algo que yo no tenía mucha experiencia. Así que desde ahí me di cuenta que eso, la flexibilidad del medio, de las distintas comunicaciones, me encantaba, era muy flexible y llegas a un nivel de refinamiento que a veces la gráfica no te da. Y me encantaba. Así que empiezo. ¿En Making trabajaste como freelance o trabajaste como en relación de dependencia? Trabajaba en relación de dependencia, algo que hoy no entiendo cómo podría haber hecho. Yo trabajaba 8 horas y después me iba a la facu. O sea que yo empezaba a las 8 o 9 de la mañana en Making, salía a las 6 de la tarde, llegaba con lo justo a la facu hasta las 10 de la noche. O sea que era una locura. Sí. Pero era parte de esa exigencia y de saber que si yo quería ser buena en el campo, había que invertir. Que había que dar todo y era lo que quería. Así que después de Making, freelanceo de nuevo y llega Globant a Mar del Plata, que para mí fue otro punto de quiebre muy grande, porque me definen un poco a mí como UXer. Yo en Making no tenía ese rol tan definido, hacíamos un poco de todo, sí, era diseño web y digital, pero no tenía esa carga tan analítica de diseño apuntado al usuario, apuntado a la gente. Así que en Globant me dicen, no, vos vení para acá, que vos no vas a hacer visual. Esto te recontra vemos en UX. Y yo decía, ¿me puedo pasar? Si después esto no es para mí, ¿me puedo pasar? No, vas a ver. Y entro como junior y hago toda mi carrera hasta semi senior y ahí decido irme, pero en toda esa formación tuve mis mentores, tuve grandes proyectos. En mi segundo día de trabajo en Globant estaba dando una demo en inglés, que hacía un montón que no hablaba inglés, para JP Morgan. Clientes chiquitos. Clientes chiquitos. A veces te encontrabas con esas cosas, que vos decís, ¿y para qué estoy trabajando? Bueno, y yo recién arrancaba, era mi segundo día de trabajo. Pero bueno, pasaban esas cosas así, mágicas y turbulentas en Globant, un ritmo muy acelerado. También mientras estaba cursando en KS, o sea, hice de todo. Y Globant me forma como UXer, tiene un programa de mentoreo que es fantástico. Tuve 2 mentoras que realmente formaron como soy como profesional y también como persona. Hoy para mí se traduce
es muy sencillo. No soy una persona cuando trabajo y otra persona en la vida, soy la misma. Y eso lo lograron pulir y descubrir un poco mis mentoras en Globant, que cuando yo hablo con diseñadores hablo muchísimo de eso, de descubrir quiénes somos, cuáles son nuestras pasiones, nuestros intereses, y ser transparentes y aplicar todo eso, tan genuino que tenemos, ese interés tan genuino, a dedicarlo a nuestro trabajo, y creo que es donde sale nuestro mejor trabajo. Así que todo eso fue gracias a Globant, una de mis mentoras cordobesa y otra de mis mentoras brasilera, que da la casualidad que ella vive acá y ahora también es mi mentora. Ah, mira. O sea, fue una gran escuela. Globant fue una gran escuela. Sí, fue genial. Laboralmente tuvimos nuestras idas y venidas. Es un entorno donde yo me di cuenta que necesitaba un poco más de libertad, no solo en lo creativo, sino en los estándares de calidad. Que es un poco duro, pero a veces en los proyectos en los que yo estaba me encontraba con ciertas barreras que yo quería cruzar y que por ciertas cosas no se podían. Entonces, teníamos conversaciones a veces un poco complicadas, pero de todas formas, desde lo humano y lo proyectual, siempre fue un lugar donde pude aprender muchísimo y donde realmente se me formó. Entonces, cuando yo decido dejar la compañía fue por más cuestiones personales y de crecimiento y desarrollo personal que yo quería hacer, y que sentía que no lo podía hacer. Fue parte un poco de mi búsqueda. Y realmente fue como un salto al vacío, porque no tenía un plan después de Globant. ¿Eso fue por techo o fue por algo emocional? Si te cuento la verdad, no era feliz. Yo tenía, en vez de mis cuadros, tenía una pizarra blanca, y un día me planteé como el proceso de design thinking, por qué yo no era feliz. Entonces encontré que el balance entre mi vida y el trabajo no estaba cerrando, que yo quería hacer mucho más, que me sentía un poco restringida, y era un momento de ir a otro lado. Así que me fui. Y cuando me voy, a los 2 días me llaman de McKinsey para hacer una consultoría en Chile, que fue más o menos como recibir un sobre de Misión Imposible, porque me dijeron: Majo, hoy es martes, el lunes te queremos en Chile. ¿Para qué? No te podemos decir. ¿Para qué cliente? No te podemos decir. ¿Cuánto tiempo? Un mes y pico. Allá voy, digo, no tengo nada que hacer. Así que allá fui. Y ese fue un gran salto de carrera. Hacer consultoría para estos monstruos, para otra compañía que también era un monstruo y que se llama McKinsey, era porque quería, de nuevo, el más alto estándar y la mejor solución de diseño posible. Era una gran responsabilidad estar a cargo de eso. Entonces todo el tiempo era un desafío constante, y eso creo que es fundamental para formar tu carrera y tomar esos saltos. Ahí manejaste equipo. Ahí, sí, algo así. Teníamos un líder de diseño que en realidad es el líder de diseño de McKinsey Digital, que es de Londres. Él viajaba solamente para las reuniones más importantes, y después teníamos un diseñador visual que me daba soporte a mí en todas las entrevistas con usuarios, porque era muy apuntado a research, pero tenía total libertad, ¿sí? Y además un par de analistas que se encargaban de toda la parte de negocios y demás, que también me ayudaban a segmentaciones de mercado y todo ese tipo de decisiones para que nosotros después podamos hacer la solución de diseño. Así que fue un trabajo en equipo, pero liderado principalmente por diseño. Así que fue un gran cambio. Y ¿ahí entraste en la empresa o estuviste contratada? ¿Cómo fue? Fue un contrato único. Y después me pasaba que yo tomaba otro trabajo y me decía: Majo, ¿puedes ir a Colombia el martes? No puedo, tengo trabajo, un proyecto por un mes o cosas así. Era, de nuevo, muy Misión Imposible. Era muy difícil mantener la relación y estar lejos de mi casa por meses. Entonces arranqué con ellos con esa metodología. Y algo que yo también quería explorar era el desarrollo de producto, que se le dice end-to-end, de principio a final. Y eso fue cuando yo sigo freelanceando, lo que yo empezaba a hacer para mis clientes.
no solamente la solución de diseño, no solamente cómo funciona y cómo se ve, sino también para quién está pensado, si es realmente lo que necesitas, si es necesario un cambio de perspectiva de cómo estás pensando tu negocio. Entonces eso también me ayudó a McKinsey a ver que yo lo podía hacer. Tenía los recursos, sabía las metodologías y eso lo empecé a hacer, y lo empecé a hacer sola. Y empiezo a construir ahí un poco más mi portfolio freelance. Y siempre trabajando para algunos clientes de Argentina, algunos clientes de afuera, y siempre mezclando un poco lo que a mí me interesaba, que era el diseño como servicio. Que yo creo que somos como mediums, ¿no? De soluciones, de inspiración, y quería pertenecer a algo que sea noble y dar soluciones que realmente aportaran, no hacer un sitio para vender X cosa que no me interesara, sino que genuinamente yo viera que podía ser beneficioso, que tenía un aporte interesante. Entonces, esto de freelancear me permitía a mí elegir en qué proyectos me quería vincular, y los clientes que me llegaban eran clientes que creían en mi visión de cómo llevarlo adelante. De, sí, hay que revisar cómo estamos haciendo las cosas, revisamos. Hay que cambiar a qué público le estamos vendiendo porque estamos cerrando o estamos desaprovechando este segmento que nos necesita más, allá vamos. Y eso era súper. ¿Siempre el trabajo fue UX o encaraste también otro tipo de proyectos? Siempre end-to-end, desde que eso también era algo que un poco me faltaba en Globant, que era la colaboración entre diseñadores. Que cuando yo estaba en ese momento todavía no se estaba dando tan orgánicamente, ahora se trabaja mucho más cercana. Pero yo no veía, imagínate que trabajamos juntos. Yo hago todo el research, hago los wireframes, hago todo. Perfecto. Te lo paso a vos. Vos tomás decisiones de visual que yo digo, che, no son tan acertadas porque este público necesita otra cosa. Falla, toda la etapa 1 falla por otra implementación. O vos podés hacer un diseño brutal de visual y que mi arquitectura no lo soporte. Entonces esa comunicación entre profesionales y después incluso con ingenieros, a mí me hacía falta. Y no siempre se podía dar porque estábamos todos súper asignados y era complejo. Entonces cuando empiezo a tomar como un poco mis propias decisiones, empiezo a tomar las decisiones de cómo yo quería trabajar y asegurarme que la calidad del producto final sea lo que se pensó y lo que se prometió en un principio. Así que yo hacía toda la parte de UX, todo el research, arquitectura, todo y visual. Todo. Todo. Super control freak. All inclusive. No codeo porque no me da, Pero bueno, una relación también muy cercana con los programadores, por ejemplo. Sí, era algo que hay que aprender, porque lo que nosotros diseñamos no puede quedar en píxeles, muertos sin vida. Necesitamos de los programadores, de los ingenieros que lo puedan llevar adelante. Es fundamental. Y como el tema es que hay algo que tenemos que trascender como diseñadores, que es ser tan protectores de nuestro trabajo. Y eso es algo que también aprendí a lo largo de la carrera de las distintas compañías por las que pasé. Saber aceptar feedback, saber que a lo mejor estás haciendo algo que no es tan realizable o que se va a consumir mucho tiempo haciéndolo y está bien buscar otra solución. Entonces esas cosas lo racionalizan mucho los ingenieros y los programadores. Es una relación simbiótica que tenemos que tener. Y eso es algo que aprendí a construir con el tiempo, que no es fácil, porque es como que hablamos idiomas diferentes y tenemos que buscar el término medio, y ahí es donde nos encontramos y grandes cosas pasan. Como freelance debe ser difícil poder llegar a eso, porque, o sea, salvo que vos tomes el trabajo, el proyecto y lo lideres, porque muchas veces el freelance toma una parte del trabajo, entrega sus píxeles y después viene un programador que lo pisotea. O no. ¿O no? O no. No seamos tan duros. Pero digo, en el mundo freelance pasa un poco eso. Pasa un poco. Yo tomo un trabajo, lo termino, te lo entrego, terminé mi etapa. Bueno,
eso era lo que yo quería mejorar. Y de eso me aseguraba, porque algo que yo sentía era que todo el tiempo invertido, todo el cuidado y toda la dedicación se podía ir diluyendo en las próximas etapas. Entonces, cuando empiezo a freelancear, empecé a tratar de crear esta comunicación y esta colaboración mucho más cercana con quién lo iba a desarrollar y estar muy segura de qué era lo que ellos necesitaban de mí para que esto fuera exitoso, porque algo que también hay que tener en cuenta, que es que el programador no es un monito que no disfruta de su trabajo y transforma píxeles en acción. Ellos disfrutan de su trabajo, les encanta lo que hacen. Entonces ellos tienen que estar también involucrados desde el proceso creativo para poder estar, digamos, on board, ¿no? Tipo comprometidos con esa solución. Ellos son parte de eso. Entonces cuando empezás a crear eso y empezás a ver todo como un proceso más humano de comunicación, en realidad, de profesionales que hacen lo que les gusta y que son muy buenos en eso, las cosas cambian. Entonces es clave comunicarse, hablarse como personas y proyectar todos y trabajar todos en conjunto de eso. Y como freelance, siempre los programadores tienen que trabajar desde el principio haciendo, no sé, bases de datos o la arquitectura, y a la comunicación naturalmente arranca temprano, no es que uno entrega y ellos después se ocupan y hacen su magia. Bueno, así que siempre fue importante. De ahí, o sea, empezaste a trabajar como freelance en Argentina para el mundo, y de ahí, ¿cómo llegó Majo a Estados Unidos, además de por una desesperación gigante por dar el otro paso, como siempre. Era como cuando sentí que una compañía no era más mi lugar, dejarla y empezar otra cosa. Sentí que cuando estaba freelanceando, si bien tenía mis clientes elegidos y le dedicaba mucho cariño, incluso hoy me hablo con gran mayoría de ellos, porque creamos algo juntos, entonces hay una linda relación. Yo quería ver el efecto de mi trabajo a largo plazo. Entonces dije, no, tengo que formar parte de una compañía, quizás que tenga un producto, y hay que empezar a entrevistarse afuera, porque los productos que me interesaban, de nuevo, siendo selectiva, no quería formar parte de una compañía en la que yo no creyera o no creyera en el producto. Así que empiezo desde temprano, incluso cuando estaba freelanceando, viendo si alguna compañía que me interesaba tenía alguna búsqueda abierta, aplicada, y llegué a procesos con compañías muy grandes. Y antes de venir a Estados Unidos tuve 2 oportunidades que no se dieron, pero que llegué a las instancias finales, una en Shopify en Canadá y otra un e-commerce de Europa, y me fui a Berlín a las entrevistas. Entonces siempre tratando de estar afuera y moverte y exponerte, y para mí todo eso fueron situaciones de práctica. Fue un poco salir al ring y ver de qué se trataba esto de las entrevistas en grandes ligas y cómo era estar compartiendo oficina y que me entrevistaran y que me hicieran actividades, y que es muy intenso. Son 6 horas más o menos con todos los diseñadores, vas pasando de habitación a habitación, uno te tira con un pizarrón y arranca la acción y hay que desenvolverse. Así que cuando llegué acá ya estaba un poco fogoneada con eso, y estaba con mucha más confianza, de que sabía más o menos con qué me iba a encontrar, pero honestamente cada vez que llegaba un mail y vos decís es de Google, yo estaba frisada. Es de Google, es de Apple, es de Facebook, estaba así como muy. Pero muy por ejemplo, fuerte. el pedido de diseñador para Apple, o sea, ¿dónde salió? En Clarín no salió. ¿Dónde no salió? No sé, porque ellos me llamaron. Ah, bien. Tenían una búsqueda abierta desde noviembre para el rol que llené yo en mayo. ¿Qué es? Senior iOS Designer del equipo de evangelismo. Bien. Así que soy Senior Evangelist de Apple. Es un honor. Bien. Es un honor. El equipo de evangelismo es un equipo que es muy noble, es un equipo que es histórico en Apple. Trabajo con gente que en una reunión de repente te dice, porque Steve nos decía.
Claro. Y se te llena el cuerpo de mariposas. Es un equipo que se ocupa de mantener puro el diseño, de educar y de enseñarles a otros cómo trabajar mejor. A mí cuando entré tuve, bueno, pero después si querés te cuento cómo fue el proceso, pero ahora justo me acordé. Cuando entré el segundo día tuve un poquito como de pánico porque dije, ¿qué hago yo acá? Y me dijeron, no, Majo, quédate tranquila. Muchas veces la gente que entra acá es gente que pertenecía a la compañía, pero recién ahora la encontramos. Y a mí eso me dio muchísima tranquilidad, me emocionó muchísimo saber que podía ya dejar de competir, simplemente calzar y pertenecer, claro, y hacer y crear y fue increíble. Bueno, y ellos saben también a quién buscar, ¿no? Sí, es muy difícil, el proceso es muy difícil, es muy largo y es muy humano igual, es muy lindo, pero es de bastante estrés pero a la vez fue un poco como un desafío porque también aprendí mucho de mí y de mis restricciones y descubrí mucho qué era lo que a mí me apasionaba, porque yo no quería entrar en una compañía por la compañía misma, porque de nuevo, hasta el momento en el que Apple me dice sí, sos vos, yo estaba casi por cerrar con Google, digamos, pero Google no me ofrecía un rol. Ellos tienen una pileta de gente y después vemos dónde vas. Y Apple me dijo, no, vos sos vos para este rol. Y eso para mí significó mucho, y cuando aprendí de lo que se trataba mi rol, que era esto de mezclar de nuevo a la humanidad, del cuidado del producto, de poder enseñar, de poder mentorear, de poder enseñar con el ejemplo, y de que uno tiene que ser un ejemplo, te tenés que convertir en un ejemplo, significaba mucho. Era todo lo que yo quería y no sabía que un rol así podía existir. ¿Y cómo es ese rol? O sea, ¿cómo es un día de trabajo? Llego a Apple, ¿qué hago? Tim Cook, hola, no sé. Me encantaría saber porque desde que empecé estoy trabajando desde mi casa, así que me encantaría saber cómo es. Pero es un día de trabajo donde nosotros damos talleres y en varios casos para creación de apps. Entonces hay para grandes compañías. Entonces llega una gran compañía, XXI, y dicen, tengo que hacer una app para esto. Ok, nosotros hacemos todo el proceso de entrevistas con usuarios y planteamos una solución en unos días, y esa solución después la ejecutan sus propios equipos, pero nosotros les hacemos todo como ese inception, toda la solución, materializamos en el problema en una solución que ellos después van a poder desarrollar. Que es básicamente lo que yo te venía contando que hacía sola. Ahora hay un equipo que nos acompaña en esto. Pero ahí lo que me hace ruido, que por ahí me gustaría conocer más, es, porque eso que me decís es Majo Corino, freelancers, adentro de Apple. El tema es, Apple no vende aplicaciones, ¿o sí? ¿Cómo es el tema? Apple no vende aplicaciones. Es el equipo en el que yo estoy, es un equipo que no cobra. Yo cobro, pero el equipo no cobra a las compañías, es simplemente ayudar a otros a que hagan mejor su trabajo. Ah, mira. Listo. Incluso... A gran escala, ¿no? Siempre. A gran escala, pero por ejemplo, hasta la semana pasada tuvimos un campamento, que ahora se hace de forma remota, pero el campamento no en el formato de a campo, sino en el formato de evento donde hay charlas y demás, que es para emprendedores. Se hace un par de años, entonces esta edición fue para mujeres emprendedoras. Entonces nosotros estábamos todos a disposición de ayudar a estos emprendedores que ya tienen un producto a hacerlo mejor.
y enseñarles cómo nosotros trabajamos, las mejores metodologías, las últimas tecnologías, cómo lo pueden aplicar. Y yo hacía revisiones desde que me levantaba a las 6 de la mañana y hasta las 9, taca, taca, abrimos Sketch, compartimos pantalla, a ver qué tenemos, yo te diseño, te muestro referencias. O sea, no solamente es a gran escala. El impacto que tenemos es en diseñadores que van a dar y desarrolladores que van a proveer soluciones a muy gran escala, pero también trabajamos con aquellos que recién arrancan y que tienen algo que compartir y que contribuye a que todo sea un poco mejor. Y por ejemplo, cuando ustedes hacen, porque digamos, son cursos de capacitación o talleres de capacitación, sí, de formación, cuando hacen todo el proceso o el pensamiento proyectual, si quisiéramos ponerle un nombre, lo piensan para iOS y para ¿cómo es? No me sale el nombre. No digas, vas a decir Android. Para la competencia, sí. ¿Para Android? No. O sea, hasta ahí llegó mi amor. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ecosistema. iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, todos los dispositivos son un ecosistema. Apple es un ecosistema de productos y un ecosistema de funcionalidad. Es como cuando vos llegas a un aeropuerto y entendés la señalética y entendés cómo moverte. Cuando vas a otro aeropuerto es distinto, tenés que aprender el nuevo lenguaje. Entonces, ellos lo que aprenden cuando vienen a trabajar con nosotros es, sí, de diseño proyectual, sí, de estrategia, sí, de arquitectura, sí, de navegación. Todos los fundamentos del diseño muchas veces los repetimos y los repetimos y los repetimos, porque eso es fundamental. Entonces ellos, si después tienen que trabajar en una solución nativa para Android, van a dar todo lo que nosotros les aprendimos. Pero van a tener que aprender a usar los patrones y los controles de cada plataforma. Entonces seguramente con lo que ellos aprenden de nosotros van a poder dar una solución genial en Android y todavía mejor en iOS, porque van a tener todas estas explicaciones y tomar ventaja de todas las tecnologías que nosotros les podemos dar y enseñarles cómo aplicarlas en beneficio de su producto. ¿Qué te sorprende de Apple? La humanidad. Yo llegué un poco asustada porque venís con toda la adrenalina y de las entrevistas, todo transpirado, de haber corrido una maratón de estrés y obstáculos, todo. Y te encontrás con que la gente dice, no, mira, los primeros meses, Majo, vos tranqui, la idea es que aprendas y que no salgas a correr la maratón poniéndote las zapatillas. Así que tranqui. Empecé a conocer gente, empezamos con un par de proyectos y demás, y cuando me di cuenta ya a los 2 meses estaba haciendo mis contribuciones y planteando mis mejoras, y es muy humano, hay lugar para todos. Yo tenía miedo de, soy inmigrante, tenía miedo de eso, de que mi inglés raro y mi acento pudiera hacer... ir en un poco de detrimento de mis ideas, o de no poder explicarme bien, o ser la nueva, la del acento, la extranjera. Tenía todo eso, una mochila muy pesada, y que básicamente me la sacaron, la tiraron, la prendieron fuego y aparte debe estar lleno de gente de distintos países. Tengo, sí, un compañero mío de trabajo que es ingeniero, hace 10 años que está en Apple, es venezolano, otro es canadiense. No hay problema, no ven esas distinciones, nos enriquecemos de todo eso. Y a mí eso me sorprendió y me ayudó muchísimo a poder yo también comportarme de esa manera y un poco estar a esa altura, y que eran cosas que yo solamente veía y nadie más veía. Ellos cuando te eligen ven todo eso, no es que lo están descubriendo mientras estás trabajando. Entonces estaba bien. Y siempre fue muy celebrado, no solamente lo que yo podía aportar como profesional, sino en lo personal. Y eso a mí siempre que me vieran un poco como soy, y no solamente lo que soy como profesional, para mí fue todo.
porque me Y, llevaba, hay una expresión que dice mi mentora, que es take your entire self to work. Vos te llevas todo completito a trabajar. No hay disociación. Y que ellos hayan visto eso, para mí fue un honor. bueno, es el dar todo, ¿no? Es el dar todo. Evidentemente lo vieron ya en tu currículum, porque Sí. eso se ve desde antes también. Sí. Y además de tu sector, que es sorprendente tener un sector y que ese sector se llame evangelista o evangelizador, es como muy religioso el tema. Es muy Además de ese sector que es sorprendente, ¿hay algún sector de Apple que a vos te llame la atención o te dé intriga o digas, me encantaría conocerlo o jamás escuché de esto? Sí. Uno Si o veo lo que sea, ¿no? Sí, a nivel carrera seguramente me quedé en este equipo. Es hermoso, es noble, aprendemos muchísimo, tenemos muchísimo contacto con gente que los ayudamos a ser mejores y a que sus productos sean mejores para que ayuden a gente a ser más productivos, más felices, más ordenados, a distenderse, ejercitarse. Entonces el impacto que tenemos es tan en catarata que para mí es lo más gratificante y lo que siempre quise de mi carrera y yo nunca me imaginé tener ese impacto. Así que de acá no me voy, pero hay otras áreas dentro del equipo de evangelismo que son, por ejemplo, con aplicaciones que las puedes encontrar en el App Store, que son para tipo consumidor final, que también es muy interesante, o gente que trabaja con ciertas tecnologías. Apple TV, por ejemplo, algo que tengo muchas ganas de trabajar es para Watch. Pero tenemos el lugar también de hacer eso. Así que ahora algo que quiero trabajar es que con el nuevo iPhone hay una tecnología nueva que se llama LiDAR, que es la tecnología con la que se usa para mapear espacio, la tiene el Mars Rover. Es impresionante y la tiene el nuevo iPhone y me va a llegar pronto. Así que tengo ganas de jugar con eso. Así que hay muchas cosas para hacer y me dan el lugar para jugar con todos mis chiches. Hablando de eso, ¿hay algún espacio dentro de Apple de lo que es innovación que te haya llamado la atención? Sí, pero no puedo decir nada. Tampoco sé tanto, pero sí, sí, es lo que tiene la compañía es que A ver, sin especificar, obviamente, porque se entiende que es una situación sensible, pero, o sea, ¿realmente son lo que son porque tienen espacios para pensarlo? Sí, o sea, hay sectores... Sí, hay y eso te laboratorios de lo que sorprendió. se te ocurra. Sí, Claro. de lo que se te ocurra. Y tenemos acceso a todos los especialistas de cada tecnología. Que era esto que yo te contaba del camp. Llega un emprendedor, yo trabajé con emprendedores de India y de Turquía, y había de países que no conozco y que no sé pronunciar. O sea, era mundial, no era solamente Estados Unidos. Y ellos tienen acceso a esta gente. Entonces, quiero hacer que Siri se comporte de esta manera. O quiero hacer que el watch, cuando yo haga, todo eso existe, todos esos profesionales están, tenés una consulta y podés, y podés aprender y esa gente está a disposición todo el tiempo. Entonces esa generosidad y que existan los lugares y que nos den los dispositivos es genial, porque no hay nada que no puedas hacer. Si se te ocurre, Ahora, lo puedes hacer. pensaba un poco en el sector que estás y chipeando mi pensamiento al design thinking, me da como que es el primer paso del design thinking donde estás vos. Porque siento como que es la empatía. O sea, la disfrazo de asesoría en apps, pero es todo empatía. Es todo empatía. Están conociendo a las grandes empresas, a los potenciales clientes. Es muy interesante. Es muy interesante. La manera de pensar de Apple en ese sentido. Es muy humana. Sí, además de humana creo que tiene como una faceta muy estratégica.
porque Totalmente. me da la sensación como que en ese sentido son recontra experimentados. Sí. ¿Cómo es vivir en Silicon Valley? Porque no te fuiste a Necochea a vivir de Mar del Plata. ¿Cómo es vivir en Silicon Valley? O sea, ¿participás en la vida de Silicon Valley? ¿Cómo es? Cuando llegamos... ¿Hay gente con revólveres como muchos lugares de Estados Unidos? ¿Cómo es? No. California tiene como distintas partes que todavía no logré conocer todo, pero si te imaginas California, te imaginas California surf y sol y playa, ese es el sur de California. Acá arriba estamos todos los nerds. Entonces, te encontrás con, vas a San Francisco y es rarísimo, la gente es libre, la gente hace lo que quiere, se viste como quiere, nadie juzga, y eso está genial, porque también te abre muchísimo la cabeza a que está todo bien. La verdad, está todo bien. Así que eso fue un poco shock y mucho shock cultural, porque en Argentina no tenemos tanta diversidad. Acá hay indios, chinos, coreanos, asiáticos de todos los colores y de todos los países, gente que a lo mejor te hacen en el supermercado y escuchas al menos 5 idiomas, fácil. De europeos, latinos, y a veces en San Francisco, por ejemplo, encontrás que cada uno también tiene sus barrios y sus comunidades. Entonces, es genial cómo el país y cómo el Estado también recibe y se nutre de esa diversidad. No solamente con la comida, sino con todo. Es muy diverso. Y por eso, de nuevo, yo no estaba acostumbrada, y por eso quizás también mi miedo en entrar en Apple de decir yo soy la rara. No, como vos hay 100 por cada oficina, por cada equipo, no te preocupes. Están acostumbrados. Eso fue algo loco. Y en ese sentido, y hablando de extranjeros, argentinos en Apple, además de vos. Mira, todavía no llegué a conocer, pero hace poco salió un video de el mes del tipo como del orgullo latino, que fue el mes pasado, creo, o el anterior, y era con audio y los memojis, y había uno que sabías que era argentino, porque decía, somos los mejores del mundo. Decís, este es argentino. Claro. Sabías que por el mensaje y la teta, este era argentino, así que después tengo que buscarlos. Pero como que no está tan segmentado, entonces es difícil saber quién es quién. Pero hay argentinos, siempre, en todos lados, abajo de una piedra siempre hay un argentino, y es que somos un mal necesario para el mundo. Creamos balance. Claro. Y con respecto al edificio, porque vos recién decías que trabajás desde tu casa. O sea, ¿pudiste ir? ¿Cómo es el tema? ¿O vas a volver a ir en algún momento? Sí, vamos a volver cuando sea seguro, porque gran parte de nuestro trabajo, que son estos talleres, viene gente de todo el mundo. Uno de los últimos talleres fue con gente de Alemania y Londres. Esa gente, en una realidad menos apocalíptica, viaja y se quedan en Cupertino, que es donde está Apple, y se quedan una semana. Entonces imagínate que traer gente todas las semanas de países distintos hoy es imposible. Así que cuando sea seguro, seguramente vamos a volver. Y respecto al campus, Apple tiene 2 campus, uno que es el que pueden ver en la peli de Steve Jobs, que es Apple Park, y el Infinite Loop, que es el spaceship, que le dicen acá, porque es redondo, y es una reserva natural adentro. Todo el techo tiene paneles solares y tiene una altura específica para que se generen ciertas corrientes de aire que mantienen el balance del ecosistema que está dentro del campus. Es enteramente sustentable. Bueno, es una belleza. Afuera está el centro de visitantes que uno puede ver y mirar y asomarse y imaginarse cómo es por dentro, pero es increíble.
Un detalle es que todos los materiales de ese Visitor Center están hechos con los mismos materiales. Y me acuerdo que cuando fui, antes de entrar a Apple, los escalones de las escaleras tienen el borde redondeado como tu Mac. Vos te das cuenta. Es ese radio perfecto, hermoso. Una locura. Es una locura. Steve Jobs, ¿se tiene que quedar tranquilo por Mira, su legado? Sí, yo creo que sí. Ahora viste que tengo mis cuadros atrás y quizá me ponga uno de Jobs para que supervise mi trabajo, me juzgue. Yo creo que sí. Tim Cook es un gran líder. Es muy humano, es una compañía que es muy solidaria, que todo el tiempo está tratando de mejorar, está el plan y todo el tiempo se ve de llegar a tener una huella de carbono cada vez más baja y de ser enteramente sustentable. Creo que el plan es a 10 años, una cosa así, y se agranda a pasos agigantados. Entonces es donde vos ves el compromiso y que realmente hay gente trabajando muy duro para que ciertas cosas pasen y que cuando estuvo acá todo el problema racial, que en realidad son décadas, pero cuando explotó todo durante la cuarentena, Apple tomó un compromiso muy grande y es donde ahora, por ejemplo, vamos a tener un campamento únicamente de founders y desarrolladores que sean negros, por ejemplo, porque son el que tuvimos fue de mujeres. Toman mucha... se hacen muy cargo de lo que está pasando socialmente y se dan cuenta del peso y la responsabilidad que tienen y de que pueden cambiar las cosas y que la gente, los creativos, cambian. El que se anima, como decía Jobs, los que están lo suficientemente locos como para cambiar el mundo lo cambian. Entonces, ese incentivo de ponernos a todos nosotros a disposición de gente simplemente para que haga mejor su trabajo, dé un mejor servicio y impacte a tantos otros, ¿qué más se puede pedir? Tengo un par de preguntas más. Se pasó el tiempo también volando. Una pregunta que tal vez un poco me la contestaste, pero por ahí me gustaría cerrarla un poquito más, y es, ¿cuáles fueron tus maestros? Creo que mis grandes maestros fueron General, las mentoras, ¿no? que yo te Sacando a comenté. papá y a mamá, como le dije a Santiago. El capitán, le digo a mi papá. Mis mentoras, Ceci y Yamila, fueron mis mentoras de Globant, que de nuevo me han pulido como persona, como profesional, sacarme los miedos, a poder comunicarme mejor y ser mucho más empática, a dejar de ser a veces tan combativa por el miedo a que no ser escuchado o que tu opinión no sea tomada en cuenta. Uno trata de buscar otro enfoque y ese enfoque en general no es el correcto. Y a volverme un poco más inteligente en la estrategia y a descubrir mis fortalezas. Cecilia de Globant me ha ayudado muchísimo en eso, incluso cuando yo llegué, a descubrir todo eso, y para mí fue crucial. Así que sí, gran parte de todo se los debo a ellos. Es la generosidad de otro diseñador, ¿no? Que ve cosas en vos y que lo vio tantas veces en otros, que tiene la generosidad de contártelo y marcarte un poco el camino. Y en ese sentido, ¿qué te dejó KS? Esa necesidad de autosuperación constante, ¿no? De que tenés una consigna y a ver hasta dónde la podés llevar y que nadie te dice que no, que por ahí no, que te fuiste lejos, que derrapaste, que te fuiste al pasto. No, seguí explorando a ver a dónde más llegás. Y la multidisciplina. A mí es algo que creo que me formó hoy para poder hacer todo esto que hablamos de hablo con gente y los entrevisto y después traduzco esos problemas en solución y la solución en diseño y el diseño en visual y después funcional. Eso creo que poder cambiar rápido de enfoque, creo que te lo da un poco esa multidisciplina de un día estar cursando 3D, al otro día editorial, al otro día lo otro. Saber que te podés mover en distintos medios rápido
y solucionar de distintas formas, creo que te prepara muy bien para lo que después es el mundo de verdad. Salvo que después te enfoques en hacer un botón más grande, más chico y trabajes en el detalle, en el fino, pero toda esa dinámica, adaptarte rápido, creo que es fundamental. Y bueno, lo último, ya cerrando un poco la charla, una pregunta sencilla que les hago a todos, es, ¿hacia dónde ves que va el diseño en el futuro? Y soy una idealista. Vos estando en una nave espacial como Apple, ¿no? Yo creo que veo el diseño como servicio. Creo que los diseñadores tenemos ese don de poder volver toda una solución y de ayudar a otros a que, de nuevo, descubran sus pasiones, a que hagan lo que quieren hacer, emprendan. Entonces, creo que va en eso, en servicio de que todos descubramos lo que somos buenos. Todo hasta ahora se está volviendo digital y podemos experimentar el mundo de una forma a mano y mucho más interesante. Y creo que es eso, el diseño como servicio, ¿no? Al servicio sí, de volvernos mejores, de descubrirlo en lo que somos buenos. Creo que esa es la respuesta, sí, el diseño como servicio. Bueno, gracias. Gracias por dedicarle una hora de tu vida a tener una charla con nosotros. Como les digo siempre a todos, para nosotros es fundamental esto, el que los chicos vean un poco las experiencias de otros chicos, porque no sos una grande, sos una chica como tantos estudios. Y también poder ver que se puede, ¿no? Que salen de KS o como de cualquier otra universidad, pero yo hablo de KS porque es donde trabajo y donde dirijo la carrera y la verdad que es un orgullo que gente como vos pueda llegar a donde llegó. Y así que nada, felicitaciones y bueno, seguiremos en contacto. Sí, a trabajar duro. Y para los chicos también que sigan su vocación, sus intereses, que exploren, que la facu no es restrictiva y que se animen a salir a trabajar más jóvenes, ¿no? Que no hace falta estar recibido, nosotros no le hacemos mal a nadie, nos lo dijo Pierini, me acuerdo en una de las charlas que fue a la facu. Nosotros no somos médicos que vamos a abrir a alguien y nos vamos a matar. Lo máximo que podemos hacer es hacer algo medio feucho o algo que no funcione. Así que animarse a trabajar, a producir, a buscar la oportunidad y a jugársela un poquito. Bueno, gracias por todo. Y gracias, Dani. Bueno, ya te visitaré por Apple. Sí, bienvenido. Y hacemos un tour por el spaceship. Ojalá. Un beso grande y saludos a la familia. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por estar. Adiós. Chao, chao.